Gracias, señora presidenta. Mucho de lo que había pensado decir ya ha sido dicho, pero quiero reparar en un aspecto del DNU y es en su nombre, Bases para la Reconstrucción Económica de nuestro país. Y verdaderamente ahí observo en ese nombre un deseo fundacional de este nuevo gobierno, un deseo fundacional retomando para expresarlo el texto de Juan Bautista Alberdi, un texto que ha sido desempolvado para manipularlo al colocárselo a esta pieza legislativa que es el decreto de necesidad de urgencia número 70, y también era el nombre que se le había puesto a la conocida luego como ley ómnibus, malograda en el Congreso. Este aspecto nominativo que refiere a Alberdi tiene una cuestión muy interesante que me gustaría compartir, para lo cual quiero pedirle, Presidenta, permiso para hacer una lectura de una cita textual, porque cuando Alberdi escribe las bases y puntos de partida para la Constitución Nacional de 1853, está pensando también en el gobierno y se pregunta, ¿cómo vamos a hacer este gobierno? Y dice, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Les dice a quienes son dirigentes en este momento. Dice, ¿lo haréis omnímodo y absoluto, como se ha visto algunas veces durante las ansiedades de la revolución? No, dice, no ese es el camino. En vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Ya es una mejora en que la severidad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino la inconsecuencia de los hombres. Solo la Constitución es inmutable, dice Alberdi. Y también refiere a que no hay libertad donde la seguridad, la vida y los bienes de las personas estén a merced del capricho de un mandatario. Y eso es lo que nosotros estamos viendo con este DNU. Acá hay mucho de personalismo y me atrevo a decir, acá hay mucho de una concepción autocrática que se observa y que se expresa en las acciones y en los dichos del presidente de la Nación. Y eso se ve perfectamente en el DNU y es uno de los motivos que a nosotros nos preocupa, a quienes legislamos nos preocupa. Nos preocupa el hecho de que esta pieza legal vaya en contra de la división de poderes de la República. La República tiene en esencia una división de poderes que hemos estado aceptando desde hace cientos de años y que estas piezas legales quieren pasar por encima. No queremos que eso ocurra. Los poderes en la República están para hacer cada uno su función y su rol y para controlarse mutuamente. Y también la República contiene un aspecto muy importante que al presidente le interesa mucho decir, que es en esencia una cuestión del liberalismo, que es que existan libertades. Y eso está bueno, pero no solamente deben existir libertades, también las leyes y todo el marco legal y el marco instituido en el que nosotros estamos viviendo y que lo hemos construido históricamente, debe impedir las arbitrariedades que puede cometer una persona con características autocráticas. Una sola que quiero marcar para no ser repetitiva es una cuestión específicamente perjudicial para la vida cotidiana de miles o millones de argentinas y argentinos. Una de las cuestiones que evidentemente nos hacen mal a todas las personas que vamos al supermercado a hacer las compras es el hecho de ver que cada vez que vamos los precios han aumentado.
y han aumentado de manera contundente y cada compra que hacemos de las mismas cosas nos sale todas las veces que compramos un poco más caro. Esta preocupación llegó al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo ha dicho que va a comenzar una ronda de conversaciones con los supermercadistas para poder ver de qué manera ordena, regula, controla el aumento de precios, que ahora se juzga un aumento injustificado. Bueno, este DNU contiene todas las herramientas legales para el control de precios, sobre todo en una economía como la nuestra que está cartelizada en una cantidad de rubros muy importantes que tienen que ver con la canasta familiar. Este DNU deroga las regulaciones que había para permitir el control de precios en una economía cartelizada. Entonces, las herramientas que hoy el Poder Ejecutivo está buscando para dialogar con los supermercadistas están acá, están en este decreto de necesidad de urgencia. Pero ¿cómo están derogadas? Derogadas porque el decreto las acabó de derogar 10 días después de su publicación en el Boletín Oficial, cuando entró en vigencia. Entonces, me parece que acá hay mucho para hacer en relación con aspectos que nuestra sociedad sabe que hay que modificar. Acá el gobierno tiene una ambición fundacional. Y me parece que no está mal del todo pensar que se puede ser fundacional en algunos aspectos. Bueno, en aquellos aspectos que haya que modificar, actualizar, proponer, este Congreso está abierto a la posibilidad de que cada una de las leyes relacionadas, por ejemplo, con lo laboral o relacionada con lo previsional, puedan ser modificadas, pero con un debate, con un análisis, con la escucha atenta a todas las voces interesadas en estas cuestiones, no de manera autocrática. No sé si soy clara en eso, no de manera autocrática, no, hay que hacerlo como las instituciones que nosotros respetamos lo indican. Hay que hacerlo a través de leyes que tengan el debate correspondiente. Otra de las cuestiones que el DNU tiene y que muchos senadores y senadoras han señalado refiere a las economías regionales. Las economías regionales han recibido en este DNU el impacto de la derogación de regulaciones que eran interesantes para las provincias, pero que se han derogado, relacionadas con aspectos de la vitivinicultura, relacionadas con la minería, relacionadas con el turismo, es decir, con actividades de las economías regionales que se dejaron sin regulación y que hay que pensar de qué manera han impactado en nuestro territorio esta inexistencia de regulaciones. Me parece que esto se ha enviado de una manera totalmente inconsulta, de una manera que no ha tenido en consideración el impacto en la población y que por eso este DNU tiene que volver en forma de leyes con aquellos títulos que al Poder Ejecutivo le parezcan oportunos para llevar adelante su deseo de gobernar el país con éxito, entendiendo tal vez el éxito de una manera simplificada como déficit cero. Bueno, yo creo que el éxito va por muchos otros caminos, pero aún con el déficit cero me parece que debería tener la sensibilidad suficiente para darse cuenta de que los temas hay que conversarlos y hay que tratarlos. Finalmente quiero referirme a la cuestión relacionada con aprobar o no, o rechazar este DNU, tiene como consecuencia la ira del presidente de la Nación. Bueno, me parece que estamos en un momento en que esa situación debería dejar de existir. La ira no nos conduce a nada. Sugiero tratamientos para el control de la ira y en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que si hay un verdadero llamado a un diálogo también con ambiciones y pretensiones fundacionales, como es ese diálogo denominado Pacto de Mayo, que ese diálogo sea sincero.
Las provincias necesitan que el diálogo sea sincero, que sea de verdad. Un diálogo necesita de escucha atenta por parte de los participantes del diálogo. Un diálogo no puede ser, si no me das esto, no sé, te hago caer sobre tu cabeza las 7 plagas de Egipto. No, no puede ser así. El diálogo es abierto, es sincero y contribuye a la mejora de la vida cotidiana de los millones de argentinos que se ven afectados por una pieza legal que de pronto en un país que siempre ha tenido regulaciones desregula por completo y deja desamparadas y desamparados a todas las personas que no tienen la posición para poder afrontar las consecuencias de esto. En todos los rubros que regula, como por ejemplo la ley de alquileres, en todos los rubros que regula el DNI, los que tienen menos fuerza ven, el DNU, perdón, los que tienen menos fuerza se ven sometidos a los designios de los que tienen más poder. Eso no puede ser de esa manera. Debemos hacer cambios, pero lo debemos hacer de otro modo. Insisto, toda posibilidad de diálogo es bienvenida, pero el diálogo tiene que ser verdadero, con lo cual no podemos empezar un diálogo descalificando a nuestros interlocutores. Y de ese modo empezó el presidente el 1 de marzo cuando convocó, pero no creyó que era interesante la posibilidad, porque lo dijo a renglón seguido de la convocatoria, dijo que no creía. Entonces, nosotros proponemos un diálogo sincero en el que por un momento nos demos permiso de creer en los demás y de construir a partir de esa situación. Muchas gracias, Presidenta.